La historia de los papas de la Iglesia Católica está teñida de crímenes, traiciones, secretos y misterios. Son muchos los teólogos que hablan de una batalla en el interior de la institución que se viene librando desde hace siglos. Y los sumos pontífices no estarían exentos de esas luchas. La Santa Sede e la Curia romana avevano degli enormi problemi interni. ¿Cuáles son los crímenes y pecados que estuvieron ocultos durante siglos en el Vaticano y hoy comienzan a ver la luz? Hubo sacerdotes que cometieron el delito terrible de la pedofilia y entonces esto dañó mucho a la Iglesia por el hecho de que quería de alguna manera ocultarse. Papa Benedetto XVI potesse finire in un attentato. ¿Cómo se establece la estructura de poder de estos hombres que gobiernan la fe de millones de personas alrededor del mundo? La Chiesa Cattolica attraverso i secoli si dà una struttura monarchica, imperiale, in cui il Papa comanda su tutti. ¿Fueron siempre los papas de la Iglesia Católica hombres de fe y humildad? ¿O pudieron ser personajes ambiciosos y deseosos de poder? Certi papi sono stati troppo amici di dittatori, capi di Stato sanguinari. La verdad detrás de los papas. Divinidad cercana al Todopoderoso. ¿Fieles representantes de Dios en la tierra? ¿O perfectos impostores escondidos detrás de los anchos muros del Vaticano? Hoy en día, la Iglesia Católica es una de las religiones con más fieles en todo el planeta. Miles de millones de personas profesan su fe abrazando las enseñanzas del Nuevo Testamento y de la interpretación que la institución eclesiástica hace de estas sagradas escrituras. ¿Qué manera fueron sucediéndose los hechos que pasarían del mensaje de un humilde y pobre campesino como Jesús a la de los papas de la historia del catolicismo? Pedro, según la tradición, es el fundador, digamos, el primer papa a quien Jesucristo encomendó la fundación de la iglesia. Jesús le va a decir a este hombre llamado Simón Bar Yoná, tú serás desde ahora la piedra. Es decir, ahí nace el nombre Pedro. Pedro es una palabra derivada del griego que quiere decir piedra. Y tú serás la base de mi comunidad. En griego, eclesia. De ahí va la palabra iglesia. A ti te daré las llaves del cielo. Todo lo que tú prohíbas sobre la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. Desde los propios orígenes del movimiento de Jesús es precisamente un mensaje orientado a los outsiders, es decir, a las clases que precisamente no están asociadas con el poder. Eso es lo que caracteriza a Jesús. Pedro va a ser considerado tradicionalmente el primer obispo de Roma porque es el primero que está enfrente de la comunidad clandestina de los creyentes. Entre el año 303 y 311, los cristianos padecerían la más sangrienta persecución oficial del imperio. ¿Qué clase de prédica proclamaba Jesús, capaz de alterar incluso a las máximas autoridades del imperio romano? Es un mensaje dirigido al pueblo, dirigido a las prostitutas, dirigido a las mujeres, dirigido precisamente a los que eran rechazados por el cuerpo central, incluso por aquellos que no se habían beneficiado del poder. Y precisamente por eso estaba inherente el peligro que representaba un movimiento como el de Jesús para las clases gobernantes. En las primeras épocas, estos creyentes en Jesús van a ser herejes contra los que van a discutir, van a pelear. Lejos de aplacar o silenciar la fe cristiana, esta persecución le otorgó un carácter heroico a los apóstoles, y su martirio consiguió alimentar esta nueva fe que se extendió rápidamente en todo el Imperio Romano. En el año 313, el emperador romano llamado Constantino dice, desde hoy está permitido ser cristiano. ¿Por qué Constantino permite que Pedro sea considerado oficialmente como el primer papa de la Iglesia Católica? Es de algún modo un emperador acorralado por las guerras internas, por todos los celos que están detrás del imperio
Y él mismo se da cuenta que lo estúpido es perseguir a los cristianos, que lo que hay que hacer es justamente con esa gente que se está extendiendo, con ese mensaje tan raro, tan extraño, que convierte a Raimundo y todo el mundo, seguirlo y más que todo, oficializarlo. Pero, ¿cuáles fueron las reformas, pactos o estrategias que llevó a cabo Constantino para aceptar al catolicismo como religión oficial dentro de su imperio? Convenía decir que Constantino se había convertido, porque era más fácil el trabajo y él podía tener más poder sobre los pueblos que así lo habían decidido. Se va a acercar a los grupos cristianos, va a convivir con ellos y retoma mucho de su ideología y de su teología para hacer la suya. Teóricamente el cristianismo podría no haber nacido, pero nació y pasó a ser ganador. Recuerda que hoy en día se considera que aproximadamente 2 billones de personas, es decir, 2.000 millones de personas, son de origen cristiano, tanto si son creyentes como no. ¿Cómo es que un hijo de un carpintero que predicaba descalzo hoy sea representado por autoridades de altísimo poder económico y rodeados de lujo? ¿Qué menciones a estas figuras se pueden encontrar dentro de las páginas del libro sagrado? No hay mención al papado. Las menciones son esas ambiguas que el papado dice que refieren a él. El hecho de darle las llaves del reino celeste, el hecho de que Jesús lo elige por sobre los demás discípulos. Ahora, esto es una construcción papal del origen del papado, pero si yo leo la Biblia no tengo por qué pensar que ahí tiene que haber un Estado Vaticano. ¿Cómo se instauró la figura del Papa y de qué manera eran elegidos? Durante los primeros 3 siglos de desarrollo del cristianismo, elegían, digamos, aquella gente que le mereciera respeto para dirigirlos, llamándose papas también, pero como un apelativo cariñoso, ¿no? Que no implicaba en sí un sentido de la autoridad como lo conocimos después. ¿Cuándo se construye el papado? Es un fenómeno tardo, antiguo y medieval. No tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con el cristianismo inicial. Es un fenómeno posterior. Il grande passaggio interviene nel IV secolo d.C., quando il cristianesimo, che era una religione perseguitata, diventa religione di Stato. Nel momento in cui diventa come uno Stato, assume moltissime caratteristiche dell'impero romano. El cristianismo nace del Imperio Romano. El Imperio Romano es una sociedad jerárquica. No nace de la nada. Los sujetos que son parte de este cristianismo, que van a crearlo, son sujetos que viven en una sociedad jerárquica. Entonces, no es que era pura hasta che el Estado romano la absorbió y la pervirtió. E nel Medioevo abbiamo dei papi come Gregorio VII, sotto cui c'è un documento che si chiama Dictatus Papae, in cui si afferma che il Papa è superiore a tutti i monarchi della terra. Ecco perché c'è il triregno, questa specie di corona che ha 3 corone per dimostrare che il Papa è superiore ai re ed è superiore agli imperatori. Altri papi come Innocenzo III proclamano la superiorità del Papa su tutti i regni del mondo. Al emperador se le llamaba en Roma il Pontefice Maximum, el máximo puente con la divinidad. Los romanos creían que el emperador era un hombre Dios que se comunicaba como un puente, pontefice, con los grandes dioses. ¿Cuándo va a empezar a llamársele al Papa igual que al emperador romano? Exactamente en el siglo IV. Si la religión católica logró institucionalizarse dentro del Imperio Romano, ¿cuáles fueron las simbologías que adoptó para mimetizarse con el poder imperial? Lentamente i papi indossano anche i vestiti degli imperatori, il mantello rosso, le scarpe di porpora. La stola indicava il potere delle chiavi, cioè il potere del Papa di essere anche capo di Stato.
Los símbolos tradicionales de los líderes de la Iglesia Católica se encuentran con el papado de Francisco. ¿Qué reforma adopta este papa respecto a los gestos que mantenían sus antecesores? Lui, con un gesto solo, si è spogliato di tutto, cioè si è spogliato di 16 secoli di tradizione. La faccia funerea, bianca e trasudante sudore del cerimoniere che aveva in braccio la stola del Papa. Dicono le voci che cercarono di convincere il Papa di mettersi le scarpe rosse e la mantella e il Papa rispose che se le piacciono così tanto se le metta lei. Questo Papa ha cominciato a porre dei gesti coerenti con il suo nome, perché il nome che ha assunto di Francesco non è un nome papale, ma è una condanna per lui. Existen siglos de historia detrás de la construcción del primer papa del catolicismo, con supuestos momentos de oscuridad y tramas secretas que atravesarían la metamorfosis actual del Santo Pontífice. Los líderes de la Iglesia Católica Apostólica Romana son alabados por sus fieles como representantes directos de Dios en la tierra. Pero, ¿es posible que los papas contemporáneos escondan acciones asociadas al pecado para la fe cristiana? ¿Tuvo acaso el Papa Juan Pablo II una amante que ocultó al poder del Vaticano? ¿Cuál fue el motivo de la renuncia del Papa Benedicto XVI? ¿Qué secretos salieron a la luz con la filtración de documentos conocidos como Vatileaks? El Papa es para la religión católica la máxima autoridad religiosa. Por debajo de él se extiende una cadena jerárquica de cardenales, obispos y sacerdotes que llega a todos los rincones del planeta. ¿Cómo surgió la jerarquía que lleva las riendas de esta multitudinaria religión? En la antigüedad hubo mucho conflicto entre qué obispo tenía mayor autoridad sobre cuál otro. ¿Quién lo definió? La política y la guerra. Pensemos que el Vaticano tiene una historia muy negra. El nacimiento del Estado Vaticano y la elección de los distintos papas han sido documentados a través de la historia. De allí surgen versiones sangrientas, cargadas de misterio, traición y pujas de poder. ¿Pudieron atentar contra la vida de un papa desde adentro mismo de la religión? ¿Se cometieron crímenes e intentos de asesinato contra la figura más importante y venerada de la religión católica? El papado es la estructura existente más vieja que hay. Parece una secuencia de individuos, ¿no? con vicios o con virtudes. Bonifacio VIII es de alguna manera el papa culminante de los papas medievales, ¿no? Se lo acusa de vender o comprar cargos hasta el punto en el cual se produce el atentado. Formoso forma parte de uno de los episodios más singulares de la historia pontificia, ¿no? En el momento en que él muere, el papa sucesor lo saca del sepulcro y lo somete a juicio. Se anulan todas las decisiones de Formoso y finalmente el cadáver de Formoso va a terminar arrojado en el Tíber. Esteban justamente tampoco termina muy bien, la facción contraria en su momento en este movimiento pendular político lo va a llevar también a terminar en la cárcel y estrangulado aparentemente por los carceleros. Con Juan se prolonga este mismo problema. Había sido educado, aparentemente bien educado para tener una vida más laica y a los 18 años lo escogen papa. Juan no tenía evidentemente mucha vocación sacerdotal y fácilmente fue pasto de toda detracción, ¿no? Ha pasado un poco a la historia como un papa de vida licenciosa. Se ha dicho que había muerto precisamente mientras estaba en medio de una orgía. También es un buen ejemplo de lo que implicó los avatares del pontificado en ese periodo tan difícil que acabo de mencionar. Hubieron muchos papas muy lejanos del pueblo. Esta tradición de intentar acercarse al pueblo la inicia Juan Pablo I. Le costó la vida.
Juan Pablo II intentó, le costó un atentado y lo encerraron en un papamóvil. Se cometieron crímenes e intentos de asesinato contra la figura más importante y venerada de la religión católica. ¿Cuáles fueron los casos más resonantes de la historia papal vinculados a posibles homicidios? Juan Pablo I sabemos que fue un hombre muy comprometido en su época de sacerdote, con causas sociales, y cuestionando muy duramente aquella obra creada por Pío XII, que era el aparato financiero del Vaticano. Este cuestionamiento lo va a llevar a la muerte, ¿no? Es asesinado, claramente, está muy claro en libros y por la inmortal película de Coppola, El Padrino 3, que hasta el día de hoy, cuando vino a Buenos Aires le hicieron la pregunta si podía con tanta audacia acusar a figuras del Vaticano del asesinato del Papa. Le dijo, mire señor, hasta el momento no he recibido ningún juicio por este tema y supongo que el Vaticano tiene muy buenos abogados, ¿no? ¿Podrían estos hechos del pasado repetirse en la actualidad? ¿Por qué hay sectores que temen por la vida del Papa Francisco? ¿Cuáles son los motivos por los que cada vez más teólogos y especialistas opinan sobre un posible atentado contra este sumo pontífice? El Papa Francisco no vive ya en el Vaticano. Vive en un convento, en Santa Marta, ahí en Roma. Él dice que por humildad. Yo también creo que por seguridad. Porque está tocando intereses muy poderosos que es posible que intentaran dañarlo de alguna manera o que cambiara sus políticas. Los sectores que anteriormente habían estado en una crisis profunda se enfrentan a Francisco. Incluso estos sectores le dicen a Francisco, eres un papa herético. De ese tamaño está el asunto. De hecho, este papa está nombrando muchos cardenales que van a votar cuando él muera por el siguiente papa para que continúe la línea liberal. Y entonces ahorita hay una lucha de poder. Tiene muchas resistencias, muchos sabotajes ya abiertos. Tiene sectores de la intelectualidad conservadora y de los medios de comunicación que cuestionan. Pero Francisco no se ha amilanado, se siente solo. Ya hay un movimiento en la iglesia muy fuerte contra Francisco, en la iglesia Poder, ¿no? Es una persona que viene decidida a terminar con toda esa mafia. Y sabe que le va a costar mucho, que le puede costar la vida, ¿no? Asesinatos, tentativas de crímenes, traiciones y un sinfín de teorías conspirativas parecen estar enquistadas dentro de la curia papal a lo largo de su vasta historia. Pero no solo de muerte y delito están escritas estas páginas. ¿Qué misterios rodean la figura del Papa Juan Pablo II? ¿Mantuvo un romance con una mujer mientras ejercía el papado? Una de las figuras más populares de la Iglesia Católica es la de Juan Pablo II. Pero ¿por qué algunos aseguran que sus motivos eran más políticos que humanitarios? ¿Cuál es la historia detrás de las supuestas cartas de amor que habría mantenido con una mujer y fueron descubiertas recientemente? El Papa Juan Pablo II fue el primer papa global, el primer papa que entró en las casas de los que no son católicos. Un papa televisivo, coincidió también con el cambio en las tecnologías de los medios de comunicación. Juan Pablo II llega con un proyecto muy claro: consolidar, reforzar la unidad de la Iglesia. Él al llegar se encuentra con una iglesia polarizada, lo que podríamos simplificar diciendo derecha e izquierda, y quiere dejar muy claro que hay una sola iglesia. Giovanni Paolo II nel 2000 aveva pronunciato il grande atto di pentimento per gli errori e gli orrori commessi dalla Chiesa Cattolica attraverso i secoli, l'antisemitismo, le guerre di religione, l'Inquisizione. E Giovanni Paolo II aveva riunito nel 1986 ad Assisi tutti i capi delle religioni mondiali per pregare insieme per la pace. Queste cose avevano destabilizzato i conservatori, che quindi volevano di nuovo un papato più
tradizionalista. Fue fundamental cuando se transformó en el primer papa de la era moderna que llegaba a una sinagoga, el primero también que llegó a una mezquita, precisamente para destacar ese respeto que él consideraba era fundamental realmente para acercar a los seres humanos, para llevar a esa convivencia que pasa a ser tan necesaria en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Giovanni Paolo II ha regnato per quasi 28 anni e dunque è stato un regno lungo e in quel periodo di tempo è riuscito a strutturare tutto il suo potere in maniera quasi dittatoriale all'interno del Vaticano. Non c'era mosca che volasse senza che Giovanni Paolo II e il gruppo dei polacchi che governava il Vaticano non lo sapesse. La figura del Papa Juan Pablo II es considerada por muchos como una de las más recordadas de toda la historia, aunque también hay algunas voces que se levantan contra sus vínculos e influencia política. Un objetivo fundamental para Juan Pablo II en la década de los 80 es luchar contra el comunismo en todos los frentes y en todos los espacios. Y utilizar todas las armas, strumenti che pudieran contribuire alla causa. Tutto questo è stato travolto un po' dal suo essere polacco e quindi esponente di una chiesa particolarmente tradizionalista e anche particolarmente anticomunista. ¿Cuál era el motivo de sus viajes por el mundo? ¿Tenían un fin humanitario o, como algunos opinan, lo que realmente buscaba era influencia y poder político? Por ejemplo, hacer una alianza con el presidente Reagan, con Thatcher en Inglaterra y apoyar el movimiento Solidaridad, este movimiento sindical de Lech Walesa, y contribuir en términos económicos, en términos políticos, a la caída del comunismo en Europa del Este y en la Unión Soviética. Y para ello desarrollar toda una actividad política y diplomática que va a implicar sus viajes por todo el mundo, con entrevistas con líderes políticos, con gente de mucho peso e influencia, para trabajar, para socavar las bases del comunismo. Para él, el enemigo principal. No solo sus vínculos políticos eclipsarían e iniciarían un debate sobre la imagen de Juan Pablo II. Su imagen también se vería empañada por quienes sostienen la hipótesis de que habría tenido una amante durante años. Recientemente se encontraron unas 350 cartas escritas entre Juan Pablo II y una filósofa polaco-americana llamada Anna Teresa Tymieniecka. Las cartas entre Ana Teresa y Juan Pablo II son parte de una tradición eclesiástica muy antigua. San Pablo estuvo muy acompañado de Santa Cleta. Hoy no nos llegaron esos textos porque fueron excomulgados por la Iglesia en el año 325. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila va a ser otra pareja dentro de la tradición eclesiástica que mantenían una comunicación epistolar muy rica, muy incluso a veces romántica, de acompañamiento. Pienso que esas cartas sean reales, sean verdaderas, porque además fueron tomadas en consideración durante el proceso. Un carteo demuestra, de un lado, el gran respeto del Papa Juan Pablo II hacia la mujer como tal. O sea, tener una persona amiga con la cual uno se cartea no quiere decir querer hacer sexo. Para una sociedad que sigue asociando el sexo con el pecado, la relación erótica con el mal, casi siempre espera ministros de culto que estén alejados de ese tipo de pasiones humanas. Y a mí me parece lo que hubo entre Ana Teresa y el Papa Juan Pablo II era amor. Y el amor no necesariamente tiene sexo, tiene amor. De lo que recuerdo, se hablaban temas teológicos, se hablaban temas filosóficos, y una de las últimas cartas que Juan Pablo II le escribió incluso le regala un escapulario de la Virgen del Carmen. No sé si esta señora era creyente o no, pero en fin, demuestra que era una relación
de un nivel muy alto. En una de sus cartas, fechada en el año 1976, Juan Pablo II escribiría: «Querida Teresa, he recibido las 3 cartas. Escribes sobre estar rota por dentro, pero no pude encontrar una respuesta a estas palabras». Y en una carta del 10 de septiembre de 1976, le envía un escapulario y añade: «La dimensión en la que acepto y te siento en todo tipo de situaciones, cuando estás cerca y cuando estás lejos». Me lo augurerei per loro di nuovo, cioè siccome non ci vedrei niente di male o di deprecabile, se è successo tanto meglio, ma di più. Que Juan Pablo II haya tenido un amante me parece casi de fábulas, una cosa absolutamente irreal. Con muchas opiniones divididas, la verdad sobre la relación seguirá siendo un misterio. Más allá de la polémica, el Papa Juan Pablo II se transformó en un personaje que atravesó fronteras y construyó puentes interreligiosos. Tanto es así que fue canonizado unos años después de su muerte. ¿Quién lo sucedería? Una volta morto l'imperatore e una volta eletto un papa più fragile e meno carismatico di Giovanni Paolo II, cioè Benedetto XVI, tutte le lotte e gli asti per la gestione del potere, per il controllo delle ricchezze economiche, per il controllo degli appalti, oltre a scontri dottrinari, sono esplosi. ¿Qué se sabe verdaderamente del papado de Benedicto XVI? ¿Cuáles fueron los motivos de su histórica renuncia? ¿Qué escándalos se encontraron en la filtración de los famosos documentos secretos conocidos como los Vatilix? Tras la muerte de Juan Pablo II, el Colegio de Cardenales nombra a Joseph Aloysius Ratzinger, quien elige el nombre de Benedicto XVI como su sucesor. A este papa le estallaría el escándalo más grande de los últimos tiempos en el Vaticano: la revelación de los documentos secretos que mostraron corrupción y lavado de dinero mundialmente conocidos como Vatilix. ¿Qué motivó a la curia de la Iglesia Católica a elegir un personaje tan distinto a su antecesor? ¿Cuáles eran las principales diferencias entre un papa y el otro? ¿Por qué teólogos y especialistas creen que la estrategia diseñada por el Vaticano no tuvo los efectos buscados? ¿Cómo impactó la decisión dentro de la Santa Sede y alrededor del mundo con sus millones de fieles? Al revés, digamos, y a diferencia de Juan Pablo II, que era una gente muy carismática, que se movía de maravilla con los medios. En cambio, el perfil de Ratzinger era un frío, intelectual, un continuador en términos de todo il pensamiento conservador di Juan Pablo II. Però è stato eletto da un gruppo molto conservatore nel conclave del 2005, soprattutto ad opera dell'Opus Dei, perché vi fosse di nuovo un papato della tradizione. ¿Cuáles son las bases y los fundamentos por los que se elige la sucesión de un papa? ¿Está ligado a la capacidad, trayectoria individual o responde a un interés político de la institución religiosa? Benedicto XVI realmente era alguien considerado con una capacidad intelectual enorme, un gran teólogo. Un papa de bibliotecas. Purtroppo non ha le qualità dell'uomo di governo, non è un leader politico e bisogna essere anche politici se si è papi. El papado de Benedicto XVI estuvo minado de crisis de todo tipo. Ni bien asumió el cargo, tuvo que enfrentar distintos frentes de conflictos al mismo tiempo. Pero la revelación de los documentos secretos llamados Vatilix sería sin dudas su peor enemiga. Hay muchas opiniones que hablan de este hecho como el comienzo de un final anunciado. E quindi il suo pontificato è stato segnato da moltissime crisi con il mondo islamico per il discorso di Ratisbona, crisi con il mondo ebraico perché aveva tolto la scomunica ad un vescovo antisemita del movimento lefebvriano,
crisi con il mondo della scienza, perché aveva detto che i preservativi favoriscono l'AIDS, l'HIV. Crisi con i cattolici stessi, perché aveva dato spazio proprio ai nemici del concilio, e cioè al dialogo con il movimento cismático di Lefebvre. Los principales conflictos a los que se enfrentó Ratzinger tuvieron su origen desde el pontificado de Juan Pablo II. Uno que para mí me parece central, porque es el eje de flotación de una institución religiosa, es el que tiene que ver con la pederastia. Esos escándalos, desde fines del siglo XX, empiezan a ser conocidos, ¿verdad? En Estados Unidos hay demandas ya muy fuertes contra la Iglesia Católica. En el Vaticano, los grupos conservadores que pertenecían a la generación de Juan Pablo II mantenían una estructura de poder, de privilegios, que empezó a resquebrajarse precisamente por las presiones y los escándalos internacionales de pederastia. Eso provoca el crack al interior de la Curia Romana y hay una lucha interna de poder. Ahí comenzaron a salir a la luz distintos casos de sacerdotes que habían cometido delitos de ese tipo, y entonces esto dañó mucho a la Iglesia por el hecho de que existía la impresión en amplios círculos de que quería de alguna manera ocultarse esos delitos. Aunque hacía 600 años que ningún papa dejaba su cargo, Benedicto XVI comenzaba lentamente a transitar un camino que lo dejaría sin salida. De todas las crisis, fue una en particular lo que lo haría renunciar a su puesto indeclinablemente. También le estallan crisis en la cuestión de las finanzas del Vaticano, de las cuales públicamente se va a conocer a través de los famosos Vatican Leaks. Esa sustracción de documentos a través de su camarlengo, que es una gente muy cercana, aparecen todas estas cuestiones que tienen que ver incluso hasta con lavado de dinero, ¿no? Y de qué se hace, en qué se gastan los dineros del Vaticano. ¿Qué revelan los documentos que lograron salir del Vaticano? La scoperta di documenti che mostravano una guerra interna alla Chiesa fra gruppi di cardinali, fra diversi gruppi di interessi. I documenti più importanti sono 3 o 4, più rilevanti dal punto di vista giornalistico dell'opinione pubblica. Alcune lettere sono le lettere che Viganò, che al tempo era il segretario del governatorato del Vaticano, un monsignore molto importante, spediva all'allora segretario di Stato Tarcisio Bertone per spiegare che c'erano stati, a suo parere, dei gravi atti di corruzione all'interno del Vaticano. Los dineros del Vaticano están invertidos incluso en empresas, ¿no? Por ejemplo, que fabrican anticonceptivos, por decir algo, ¿no? Empresas que son vehículos para lavado de dinero. Son instituciones donde hay muy poca transparencia. No se cumplían incluso con reglamentos a los que estaban sujetos otras instituciones financieras internacionales. Sale a la luz una enorme cantidad de propiedades urbanas que tiene el Vaticano en Roma y que se hace un uso muy discrecional, digamos, de estas propiedades. ¿Hubo una lucha de poder? ¿Alguien traicionó a Benedicto XVI para impulsarlo a renunciar? ¿O simplemente fue una decisión personal? ¿De qué manera reaccionó el Papa a este escándalo que estallaría dentro de la mismísima Santa Sede? Era un gran desafío al que se tuvo que enfrentar Benedicto XVI y que muchas veces su reacción no fue lo suficientemente enérgica como para satisfacer las necesidades de muchos de destacar ese fenómeno, sacarlo a la luz, no esconderlo y luchar de una manera efectiva, con castigos efectivos, contra los responsables. Ci sono stati dei documenti di Vatilix I addirittura in cui si ipotizzava che Papa Benedetto XVI potesse finire in un attentato e che lui sarebbe stato
ucciso per far posto ad altri cardinali. Ovviamente lettere deliranti, però firmate da un vescovo importante al tempo del vescovo di Palermo, Paolo Romeo. El 28 de febrero de 2013, Benedicto XVI renunció a su cargo como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Juan Pablo II, antes de él, estaba en una situación de salud extrema, pero él dijo, yo no puedo renunciar, y su frase, la frase de Juan Pablo II era, Jesús no se bajó de la cruz, aunque también estuviera en una situación extrema. Pero Benedicto dijo, no, Benedicto, aunque quizás su estado de salud todavía le hubiese permitido seguir en el cargo, pero hay quienes piensan que quizás el gran problema que tuvo es que no se consideraba con fuerza suficiente para a veces pegar un golpe en la mesa e decir este cambio hay que hacerlo. Ratzinger non si è dimesso per le rivelazioni di Vatilix, Ratzinger si è dimesso perché il suo pontificato era entrato in un vicolo cieco e lui non aveva più la forza per governare. La renuncia de Benedicto XVI fue un electroshock para la Iglesia Católica, fue un electroshock para la cultura que había en la cultura vaticana y fue un modo traumático de transmitir un mensaje que ha cambiado la Iglesia para siempre. Benedetto XVI è sicuramente un papa da ricordare, un ex papa che non era semplicemente il papa morto. E quindi secondo me è stata una decisione storicamente significativa che resta anche un problema per gli storici. Perché si è dimesso Benedetto XVI? Según teólogos y eruditos en la materia, la elección y posterior asunción de cada sumo pontífice ha sido minuciosamente diseñada según las necesidades del contexto histórico de la Iglesia en cada periodo. ¿Pudo haber sido equivocado el nombramiento de Benedicto XVI? ¿Se eligió al Papa Francisco como contraste? Cuando eligieron a Ratzinger, a Benedicto XVI, habían elegido a Bergoglio, pero Bergoglio no aceptó por alguna razón. Es decir, el sucesor de Wojtyła era Bergoglio, pero algo pasó ahí. Eso es lo que se dice. Y es lo que de alguna manera no ha sido desmentido por Bergoglio o por Francisco. En ese momento los cardenales prefirieron la opción de un papa intelectual al Papa Francisco. El Papa renuncia a su rol, cosa que no ocurría desde hacía siglos. Un Papa como Benedicto XVI enfermo, un Papa rebasado por la situación y un Papa deprimido, se le veía en su rostro, un Papa derrotado. Todo esto hace que se replantee la estructura de la Iglesia y ahí determina que la Iglesia tiene que reformarse, que tiene que haber cambios de fondo en la vida de la Iglesia. Y por lo tanto, el perfil de Mario Bergoglio, que es un perfil profundamente sudamericano, cercano al europeo, jesuita, asciende a el papado. Las dudas sobre la renuncia de Benedicto XVI seguirán siendo motivo de debate. ¿Tiene el único expapa vivo en la faz de la Tierra la respuesta histórica de los motivos de su remisión? ¿Se habrán revelado todos los documentos del Vatilic? ¿O hay más misterios y traiciones, secretos y pecados que nunca se conocerán? ¿Qué cosas cambiarían en el Vaticano a partir de la elección del Papa Francisco? Luego de la renuncia de Benedicto XVI y de un breve periodo de sede vacante, en el año 2013 el cardenal sudamericano Jorge Bergoglio asumió el trono de Pedro. Habemus Papa. Nacido en Argentina, pero de ascendencia italiana y jesuita de formación, Bergoglio toma el nombre de Francisco y se convierte en el primer papa latinoamericano de la historia. ¿Qué clase de papado nació con él? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo, riformare la curia romana che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. La curia romana è un pachiderma così pesante e così radicato nel pensiero, nel costume, che non basterà un Papa Francesco, ce ne vorranno almeno 10
Papi Francesco per poterla sminare e destrutturare dalle fondamenta. Yo pienso que Papa Francisco llegó en el momento exacto. Y los que entendemos de nuestro catolicismo entendremos que detrás de esto hay todo un estado político, social, que no lo van a dejar trabajar como él quisiera, ¿no? ¿Podrá renovar la fe de los católicos y atraer nuevos feligreses a su iglesia? Yo creo que Francisco lo que está haciendo es desafiándonos a vivir el Evangelio. La misma presencia de él es bondad, es Evangelio. Abraza, besa, sonríe. Es el caso con el Papa Francisco, que no solo capta adhesiones en el mundo católico, y no tantas, pero muchísimo más fuera del mundo católico, en ex socialistas, ex comunistas, ex progresistas, que hoy no tienen donde representarse en ningún partido, en ningún grupo, y encuentran en él un liderazgo impensado hace 40 o 50 años. Francisco es considerado por muchos como un papa humilde que quiere una iglesia pobre para los pobres. ¿Cuál es entonces su posición respecto a los dineros del Banco del Vaticano? Francesco ha cercato e sta ancora cercando di portare avanti un'opera di pulizia per cacciare via dalla banca tutte le persone che non ne hanno diritto, e penso che un'opera di pulizia in effetti sia stata fatta. Hay varios gestos en el pontificado de Francisco que pasarán a la historia. Son gestos totalmente coherentes con su modo de ver a la Iglesia y sobre todo con su modo de ver a las personas. Un papa que detiene el papamóvil para abrazar a los enfermos, un papa que abraza a los ancianos, un papa que responde muy libremente a los periodistas en el avión. Yo creo que el Papa está cambiando la Iglesia Católica con estos gestos. Una imagen del Papa Francisco vale más que 1000 homilías. El Papa hoy se acercaría a los temas de actualidad con una mirada conciliadora. ¿Será esta una oportunidad de cambio para la Iglesia? Voglio vedere come andrà a finire la rivoluzione di Francesco, perché, come dire, c'è nel pontificato di Francesco certamente un elemento di riduzione del peso della Chiesa, di riduzione del potere, della presenza estemporale, che secondo me è importantissima per salvare la fede dei pochi credenti ancora esistenti. Quello che Francesco sta facendo e che io guardo con simpatia, ma anche con timore e tremore, come direbbe Kierkegaard. El Papa Francisco es un nuevo cantante de una canción que ya estaban cantando los otros papas. La canción es la misma, pero el cantante hace que parezca una canción mucho más... Bueno, son los ritmos latinos, es un papa con corazón latino que convierte esta melodía en un ritmo mucho más pegadizo. Con más de 2000 años de historia, un sinfín de misterios y secretos aún hoy se esconden bajo los fuertes cimientos del Vaticano. Las verdaderas causas de los papas asesinados, la renuncia de Benedicto XVI, la relación de Juan Pablo II con una mujer polaca y la filtración de los documentos Vatilix I y II son solo algunos de ellos. La historia de los papas de la Iglesia Católica edita cada día un nuevo capítulo con una sucesión de líderes que hoy tiene al Papa Francisco escribiendo sus propias páginas.